Me acuerdo que el día en que le pregunté que si quería ser mi novia, cuando me fui a la cama, lo último que pensé antes de quedarme dormido, aún con el corazón acelerado y todo enamorado, fue: ¿cómo va a terminar esto? Cuando cortamos me acordé de ese día, me acordé de ese pensamiento de la noche. Quedamos en malos términos. Hubo muchas emociones involucradas de ambas partes. Pasó el tiempo. Transcurrieron 6 meses de contacto cero. Un día, haciendo limpieza, me encontré una sudadera y una mochila que eran de ella. Estaban guardadas hasta el fondo de una bolsa de ropa que no usaba. Me les quedé viendo un buen rato. Todavía olían a esa persona. Me los llevé a la nariz. 1000 cosas vinieron a mi mente. Llegaron las buenas primero, seguidas inmediatamente de las malas. Tenía mucho tiempo que no me volvía a enojar por acordarme de las cosas que le aguanté. Sentí mucha rabia, me salí de la casa, no sé ni qué iba a hacer. Caminé hacia la esquina, apretando la mochila y la sudadera. Más adelante metí la prenda en la mochila y me la puse al hombro. Me detuve porque sentí raro. Mejor me quité la mochila y me la llevé del asa, apartándola de mí como si fuera una bolsa de basura. Caminé 12 cuadras hacia un canal de desagüe a cielo abierto. Uno que corre a un lado de una avenida que tiene tramos de terracería. Esa avenida nunca ha estado iluminada y ya se estaba haciendo tarde. Antes no tenía baranda el canal y la gente se caía a la porquería porque no se veía nada. Ese canal es un tajo a cielo abierto que corta la terracería. Las paredes son de concreto viejo, agrietado, con manchas negras de humedad. En él corre un río espeso y grisáceo que arrastra una nata de espuma blanca y aceitosa que se queda atrapada en las orillas. En la superficie flotan botellas de plástico, bolsas de basura, ramas secas y neumáticos que apenas sobresalen del fango. El agua es tan turbia que la luz no penetra ni 1 centímetro. Lo que se queda quieto en las orillas se va cubriendo de un moho verde oscuro que parece terciopelo podrido. Me recargué en la baranda y me llegó un olor a huevo podrido mezclado con cloro y metal oxidado. Ese vapor tibio se sentía en la lengua como si lo estuviera probando. Me dejó un sabor amargo y ácido, como si estuviera chupando una pila. Me di la vuelta para no respirar de lleno los humores. Al hacerlo, vi que había una persona asomada por la ventana de un segundo piso. Su casa tenía vista hacia el canal. Me alejé de ese punto, caminé hacia donde no había casas para que nadie me viera hacer lo que iba a hacer. Antes de lanzar la mochila y la sudadera, me quedé mirando esas piezas y recordando cosas. Me acordé de la vez en que me dio la mochila para que me llevara unos zapatos y no se me mojaran en el camino. Las contemplé un momento más y entonces las aventé a la podredumbre. La mochila chapoteó, pero se quedó flotando en la superficie. Por un momento pensé que no se iría a hundir. No quería que nadie la sacara. Quería que se hundieran en la suciedad y se pudrieran. Supongo que debía haberle metido unos ladrillos. La tela de la mochila tardó un poco, pero fue absorbiendo humedad y entonces sí se hundió. Lentamente, pero se hundió. Yo me quedé hasta que eso sucedió. El río avanzaba lento. Yo me quedé en un mismo lugar. En el tramo donde estaba la vecina asomada por la ventana,
El bulto ya se había hundido completamente. Me agarró la noche al borde del canal. Ya me iba, pero escuché un chapoteo en el río gris. Lancé mi mirada hacia la corriente en el momento exacto en que se extinguió completamente la luz de la tarde y no vi nada. Aquello chapoteaba y manoteaba como si se estuviera ahogándose con una pasta densa de lodo gris. Por un momento creí ver un rostro, pero estaba cubierto de hilos negros de algo podrido y espuma química que rápido cubrió a esa criatura desesperada. Entre los manotazos se escuchó un ruido asqueroso. La persona o el animal dio un trago largo y forzado. Esa cosa se acababa de beber un buche de agua podrida. Ese sonido fue tan claro que casi pude sentir el sabor a alcantarilla en mi propia boca. No podía comportarme indiferente, porque así hubiera sido un perro o una persona, debía hacer algo para ayudarla. Lanzarme. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Miré a mis alrededores y vi la rama de un árbol como de unos 3 metros. La cargué, pesaba un poco, la subí por la baranda y la dirigí hacia el canal. Era muy tarde. La persona o el animal o lo que sea que momentos antes emergió a la superficie para dar una última batalla, desapareció al fondo del río. No me fui inmediatamente, me quedé un rato a revolver las aguas con la rama. Esperaba que una mano la tomara y pudiera ayudarse de ella para acercarse a la orilla. Me imaginé estar manoteando, no poder salir y dar buches de esa agua. Se me pusieron los pelos de punta. Aventé la vara cuando completamente me convencí de que ya no había nada que pudiera hacer. Caminé de regreso a la calle en donde di vuelta. Arriba, en el segundo piso de la misma casa, la persona todavía estaba asomada por la ventana. Fumaba un cigarro. No se lo había terminado cuando lo aventó con los dedos. Cayó al suelo lanzando un pequeño destello de cenizas incandescentes a unos 5 pasos de mí. Esa mujer se persignó, se hizo para atrás y cerró la ventana. A la vuelta de esa esquina empezaba el alumbrado. Me iba a ir caminando las 12 cuadras a la casa, pero entonces vi que venía apareciendo el camión en la siguiente esquina. Corrí para alcanzarlo. Venía semivacío. 5 o 6 personas distribuidas por todos los asientos. La fila de atrás estaba desocupada. Allá pensaba ir a sentarme. Una señora que estaba en el penúltimo asiento puso su bolsa a un costado justo cuando estaba pasando, como apartando el asiento de al lado para que no me fuera a sentar con ella. Luego se llevó la mano a la nariz, también se tapó la boca. Acostumbro no ponerle atención a las personas a mi alrededor, pero ya que había notado ese comportamiento en esa persona, no pude evitar mirar a los demás. Los otros 6, incluyendo al chofer por el espejo retrovisor, me venían viendo. Me veían como si supieran lo que acababa de pasar frente a mis ojos. Que una persona o un animal, nunca estuve muy seguro, se ahogó en el canal de desperdicios en mi presencia. Y yo no hice nada. Me bajé 2 calles antes porque ya no aguantaba esas miraditas juiciosas. Me dieron ganas de preguntarles si ellos se hubieran aventado a nadar en esas aguas.
Esa noche no vi a nadie más. Me subí a mi cuarto y no sé en qué momento me quedé dormido. De madrugada varias veces me desperté a medias, hasta que abrí los ojos cuando todavía estaba atrapado en la pesadez del sueño profundo. Tenía una comezón rabiosa que me recorría el pecho y los brazos. Entre sueños sentía mis propias uñas enterrándose en la piel, rascando con fuerza, pero no lograba despertarme del todo. Durante horas solo cambiaba de posición para seguir tallándome contra las sábanas. Cuando por fin me levanté de la cama, estuve consciente del picor en todo el cuerpo. Era insoportable en verdad. Me levanté mareado y fui directo al baño. Al encender la luz, en el espejo vi una imagen que me terminó de despertar. Mi cuerpo entero lleno de ronchas rojas, algunas con sangre de tanto rascarme. Pero no era lo único. Me acerqué los brazos a la cara y el estómago se me revolvió. Olía mal, muy mal. Un olor penetrante entre rancio y como a lodo viejo y amoníaco. Bajé la vista y vi un bulto oscuro en el piso de la regadera. Mi ropa estaba ahí, hecha bolas. De ella escurría un líquido grisáceo hacia el desagüe. Me puse de cuclillas para olerla. Apestaba a las aguas negras del canal. A esas horas de la madrugada abrí la llave de la regadera y me metí a bañar. Regresé a la recámara con el corazón golpeándome las costillas, tratando de entender qué había pasado. Entonces las vi. Sobre la silla, justo al lado de mi cama, estaban la sudadera y la mochila de mi ex, oscuras y empapadas. Seguían goteando sobre el piso, formando un charco espeso que estaba a nada de llegar a las patas de la cama. Parecía que acababan de sacarlas del fondo del río. En realidad, todo indicaba que yo me había arrepentido de haberlas aventado y me lancé por ellas. Lo único es que no tenía memoria de haberlo hecho. Estuve a punto de tener un ataque de pánico, lo sentí acercarse. Respiré profundo y mejor las metí en una bolsa negra de basura. Les puse cinta canela para sellar el aire y las guardé en el fondo del closet. Me he mudado 2 veces en los últimos 3 años. Cada vez que cambio de casa, la bolsa es lo primero que guardo en la caja de herramientas. Actualmente la tengo en la azotehuela, detrás del calentador de agua. No la he abierto, pero el peso de la bolsa ha cambiado. Ahora se siente más sólida y más pesada. Pareciese como si el contenido se hubiera compactado o endurecido con el tiempo. Algunas ronchas nunca se quitaron. A veces la textura de la piel se vuelve escamosa y se me cae a pedazos, dejando ver un tejido rojizo abajo. El médico me dice lo mismo, que me limpie bien con un jabón especial, que me ponga una crema que es cara y difícil de conseguir. Las cosas siguen ahí en la azotehuela. Yo sigo aquí, las llagas también. Estoy seguro de que ninguno de los 3 nos vamos a ir a ninguna parte. Ella solía lavar los trastes mientras escuchaba su telenovela, proveniente de una televisión que estaba encendida en la sala.
A veces ni se daba cuenta o ni sentía que ya había terminado de lavar todos los trastes. Metió la mano al agua para ver qué estaba obstruyendo el drenaje de la tarja. No encontró nada con forma definida. El tacto fue una masa viscosa y fría que se deshacía entre los dedos. Era una acumulación de sedimentos orgánicos que el agua estancada había convertido en una pulpa gelatinosa. La sacó con los dedos y la depositó en el bote de basura. El agua, sin embargo, no se fue, y sin que se fuera no podía seguir lavando. Mejor se fue a la sala a ver la novela. Regresó a la cocina 20 minutos de novela y 30 minutos de comerciales después. El agua seguía estancada en la tarja. Sacó todos los trastes que estaban sumergidos en un agua que no estaba turbia de jabón. Se veía gris como la del drenaje, y además olía feo. La mujer lo pensó 2 veces antes de volver a meter la mano. Se asomó tras la puerta donde guarda productos de limpieza. No había destapacaños ni bomba de agua de esa que parece un chupón. Intentó crear vacío con la palma de su mano. Las aguas grises se agitaron y salpicaron los trastes que ya estaban limpios. Cuando sacó la mano, tenía pelos largos enredados entre los dedos. Es importante señalar que ella es de pelo corto. Esos cabellos seguramente eran de otra mujer. Tan pronto como el plomero destapara el caño, tendría que lavar y desinfectar la tarja, los platos que ya había lavado y los trastes que dejó sumergidos mientras terminaba el episodio de su novela. Encontró el teléfono de un señor de unos 70 y tantos que llegó en menos de 15 minutos a la casa con un alambre muy largo enredado en el brazo. Con la rapidez de un experto, determinó que el problema no estaba en la tarja, estaba en un registro, así que se fueron juntos a buscar el registro. La dueña de la casa no tenía idea de que en su pequeño patio, del otro lado de la pared de la cocina, el rectángulo en el suelo era la tapa de un registro por donde pasaba el agua jabonosa y con restos de comida. Al levantar la tapa de concreto, el olor a gas metano la obligó a retroceder. El registro estaba lleno hasta el borde, con una costra espesa de color grisáceo, una nata de grasa y detergente que vibraba levemente con el flujo subterráneo. Era un caldo turbio donde flotaban burbujas de fermentación y restos de comida que el agua ya no lograba arrastrar, formando una masa semisólida que se adhería a las paredes de ladrillo, revistiéndolas con una capa de lodo podrido. Ese era un primer registro, pero debía haber un segundo. El bloqueo estaba en ese segundo registro. El hombre sacó una asquerosa bola de cabellos negros, largos y apelmazados, mezclados con servilletas que se habían convertido en una pulpa grisácea y babosa. Entre esa suciedad emergió una muñeca. Una muñeca atorada en las cañerías era el problema. Era una pieza de porcelana de alta calidad, con facciones demasiado humanas. A pesar de estar cubierta de lodo del drenaje y restos de grasa, sus ojos de cristal azul seguían brillantes, y su vestido de encaje, aunque teñido de gris por el agua negra, conservaba un bordado intrincado que lucía costoso. Tenía una sonrisa pequeña, perfectamente simétrica, que resultaba inquietante en medio de la inmundicia. El señor cobró 400 pesos,
Todo lo que sacó se lo llevó en una cubeta y lo fue a verter a una coladera a media calle. Cuando lo estaba haciendo, un camión le pasó encima. Estuvo horrible. La mujer estuvo asomada a la puerta hasta que se llevaron el cuerpo y los policías abandonaron el área. Ella no tenía nada que ver, pero se sentía culpable. Si no lo hubiera mandado a llamar, el señor estaría vivo con su esposa. Se metió a su casa y estuvo terminando de limpiar la cocina como hasta la 1 de la mañana. Al día siguiente, tallaría el patio que quedó con una manchota gris. Pensó tirar la muñeca, pero en vez de eso, la metió a remojar en un bote de agua con jabón y a mediodía la lavó. Nunca en su vida había visto una muñeca tan linda. Pensó que si ya que estuviera seca se veía bonita, se la regalaría a una ahijada, hija de una amiga suya, Fátima, que era la única niña que le venía a la mente. Por cierto, a pesar de que era madrina de esa chamaca, nunca le había dado su domingo. Puso a secar la muñeca a la sombra, adentro de una delgada bolsa de tela, con el cuidado que se le tiene a un objeto de lujo, haciendo como si no hubiera estado semanas sumergida en aguas grises. Quedó muy bien, no se veía como recién comprada, pero después de la tallada que le dio, la muñeca perdió el verdor de las aguas podridas y recuperó su palidez artificial. El cabello, una vez desenredado, quedó como una melena de seda rubia que caía hasta la cintura. Las puntas conservaban un rastro de humedad que no terminaba de secarse. La piel de la muñeca tenía una textura de cera, tan suave que al tacto parecía piel real. El único detalle era el aroma. Bajo las capas de perfume floral que la mujer le roció, persistía una nota metálica y húmeda, un olor a hierro y alcantarilla que subía por la nariz en cuanto dejabas de oler las flores. Su comadre y su ahijada vivían en Puebla de Zaragoza, en una colonia donde daba el sol muy duro y todas las casas eran de un piso. Un día cualquiera llegó sin avisar, encontró a madre e hija a punto de salir. Iban bien arregladas a una obra de teatro que mandaron a la chamaca de parte de la escuela. «¿Y si mejor no vamos?», dijo la comadre, pero la chamaca dio un grito y se tiró al suelo a llorar. No hubo de otra más que sugerir que se vieran otro día. Por la vuelta, y por entender que la obra de teatro era 30% de la calificación de la niña, la próxima vez irían ellas a Ciudad de México a visitar. Ya se iba esta mujer sin entregar la muñeca. Se regresó corriendo a dársela a la niña. Con el regalo la puso contenta. Antes de volver a la terminal de autobuses, fue al centro, buscó un mercado para almorzar y matar el tiempo antes de volver a la capital. Regresó a su casa a las 6 de la tarde y se puso a ver novelas hasta las 9 de la noche. A las 2 semanas sonó su teléfono mientras lavaba los trastes y escuchaba la comedia. Era su comadre de Puebla de Zaragoza. Por un momento se alegró de estar recibiendo su llamada, hasta que escuchó que del otro lado de la línea venían sollozos y que la mujer no podía ni hablar. La niña, su ahijada, estaba muerta. Llamaba para avisarle y para invitarla al sepelio.
Dejó lo que estaba haciendo, se subió a arreglar, reunió unas cuantas cosas para pasar 1 o 2 días allá y se fue inmediatamente. Llegando a casa de su comadre, vio que ya tenía la caja a mitad de la sala, que los muebles estaban uno encima de otro para hacer espacio en el centro. La niña se veía tan serena, cruzada de brazos. ¿Qué le podría haber pasado? La menor salió del domicilio a las 16:20 horas con dirección a la tienda local. Tras 30 minutos de ausencia, se inició la búsqueda. A unas 4 calles hay un desnivel pronunciado hacia un canal de desagüe a cielo abierto, oculto por vegetación densa y acumulación de desechos, despojos y cascajo. Un chamaco que estaba ayudando a buscar encontró registro de huellas de deslizamiento en el borde de concreto. El cuerpo fue localizado a las 17 horas, posicionado boca abajo en una zona de estancamiento. No se observaron signos de violencia externa. El deceso ocurrió al quedar las vías aéreas obstruidas por el agua turbia del canal. Despedir una cajita blanca siempre rompe el corazón. La madrina dijo unas palabras antes de que bajaran el ataúd. Antes de irse de regreso a la Ciudad de México, estuvo un rato en casa de la comadre tomándose juntas un café. Estuvieron calladas porque la mamá tantito se acordaba de la niña y se ponía a llorar. Le reiteró sus más sinceras condolencias. Le dio un abrazo fuerte que duró casi 10 segundos y entonces salió de la casa. Ya iba en la esquina cuando la mamá de la niña la alcanzó. La alcanzó para devolverle la muñeca que le había regalado a su ahijada 2 semanas atrás. La tomó en sus manos, se la llevó a la nariz para verificar que del olor del perfume que ella le había rociado ya no quedaba nada, que olía otra vez a coladera. Preguntó que por qué no le habían puesto la muñeca a la niña. La comadre se quedó callada, dijo que no, que a su niña le daba miedo esa muñeca, que la tuvo que alzar porque 2 días tuvo pesadillas. Antes de volverse para la Ciudad de México, fue otra vez al mercado del centro, pero no tenía hambre y no comió nada. En la terminal de autobuses dejó la muñeca. ¿Para qué se la iba a llevar? Para recordar que lo único que hizo fue provocarle pesadillas a su ahijada en días previos a su repentina muerte. Esa pregunta la llevó a pensar en lo mismo que cuando el camión arrolló al plomero. Tal vez si ella no hubiera ido a visitarlas, tal vez la niña estaría viva al lado de su madre. Ni le gustó la muñeca. Mejor que la disfrute cualquier otra niña que la fuese a encontrar en los asientos de la sala de espera número 2 en la terminal de autobuses de la ciudad de Puebla. Esta mujer llegó a su casa como a las 9 de la noche, abrumada de pesar por el funeral de su ahijada. Estaban los trastes sucios en la tarja, los que dejó a medio lavar cuando recibió la llamada. Se quedó mirando la pila. Estaba cansada, pero se sentiría mejor si se iba a dormir sin dejar trastes sucios. El agua estaba helada. Tal vez sería buena idea esperar a mañana. Se escuchó de pronto como si la tarja hubiera hecho gárgaras y luego hubiera querido vomitar. El caño soltó un borbotón de aire y el agua comenzó a subir rápidamente. Se empezó a inundar de un líquido espeso, cargado de sedimentos de todos los tamaños y texturas. Flotaban granos de elote hinchados y pálidos
y grasa que parecía trozos de piel muerta. El olor era el mismo que guardaba en sus entrañas la muñeca. No podía ser que se volviera a tapar. Ella vio que el señor sacó todo lo que estaba obstruyendo el libre flujo de aguas podridas. Pensó entonces en la muñeca. Imaginó que esa muñeca estuviese de vuelta en su casa, otra vez obstruyendo los ductos. Se le pusieron los pelos de punta. Aunque la primera vez no resultó, volvió a intentar lo mismo que la vez anterior, lo de hacer un vacío con la palma de la mano. Lo pensó 2 veces antes de llamar a otro plomero. La primera sugerencia que le apareció en la búsqueda en línea fue la del señor de 60 años que el camión se llevó entre las llantas. Lo que haría distinto sería decirle a la persona que tuviera cuidado al ponerse a media calle. Ese segundo plomero era un chamaco de unos 20 y tantos. No llegó tan rápido como el señor. Venía en una motoneta con una muchacha como de 19. Le cobraron el doble y ni siquiera fueron a tirar la porquería que sacaron del registro. La dejaron en el patio. El agua asquerosa escurrió hasta formar una mancha que parecía un corazón. La cosa que provocó el atasco era, sí, una muñeca, pero no era la misma, ni remotamente parecida. Esta muñeca era distinta. Tenía el cuerpo de trapo, pero las extremidades eran de una madera tallada con excesivo detalle. Las trenzas pelirrojas estaban hechas de lo que parecía cabello humano real, áspero y seco. Lo que más resaltaba eran los alfileres clavados sistemáticamente en las articulaciones y uno justo en el centro de la frente, hundido hasta la mitad. El rostro tenía 2 ojos pintados en blanco. La mujer puso la muñeca en una bolsa de basura y se quedó pensando mientras veía su novela que quién estaría echando esos juguetes al drenaje y para qué.